¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tuvieras el poder de cambiar el destino con un simple pensamiento? Nuestro protagonista lo descubre de la manera más inesperada, al cruzar el umbral hacia un mundo donde las injusticias del nuestro son reescritas. Allí, en ese lugar donde lo imposible se hace posible, se plantea una lucha interior. ¿Será capaz de enfrentarse a sus propios miedos para restaurar el equilibrio entre dos realidades en choque? El tiempo apremia, y en cada decisión que toma, el joven siente el peso inconmensurable de una justicia que no puede ignorar. Las fuerzas que controlan el desorden empiezan a tambalearse, porque saben que él es el elegido. Una montaña rusa de emociones lo atrapa, desafiándolo a soltar su necesidad de control y confiar en la sabiduría innata que reside en su alma. La justicia está de su lado, pero ¿será suficiente para vencer las sombras que acechan? Si esta historia ha encendido una chispa en tu mente, no te quedes sin ser parte de esta aventura épica. Asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ni un solo capítulo. Dale a me gusta si este relato ha resonado contigo. Activa la campanita para estar siempre al tanto de las notificaciones y deja en los comentarios el número 77. Es crucial, valiente espectador, que nos hagas saber que estás aquí. En un rincón olvidado del tiempo y el espacio, te encuentras con un secreto que pocos logran descubrir en toda una vida: el acceso a un mundo paralelo donde las injusticias que aquejan al mundo real son simplemente sombras del pasado. En este reino, cada acción tiene el poder de sanar heridas y reescribir la historia. Eres tú, joven alma inquieta, quien ha sido elegido para cruzar el umbral y enfrentar el caos con una luz que solo tú puedes sostener. ¿Te has preguntado por qué? Tal vez porque en los recovecos de tu espíritu la justicia ha encontrado a su digno luchador. Sin embargo, no todo es lo que parece. La lucha interna que llevas dentro, las dudas que a menudo te acechan, se convierten en desafíos tan reales como los gigantes que enfrentas en este nuevo mundo. La línea que separa la valentía del miedo es delgada, y cada decisión que tomas te acerca o aleja de tu misión. Pero hay una fuerza en ti, un anhelo por equilibrar los dos mundos que se vuelve cada vez más imposible de ignorar. Debes recordar que el control absoluto es una ilusión, y en esa entrega encontrarás la paz que buscas. Y ahora, mientras el reloj continúa su marcha implacable, queda una pregunta crucial revoloteando en tu mente: si el verdadero poder reside en soltar aquellas cadenas invisibles que atan al alma, ¿cómo utilizarás este poder para impactar a los mundos que se entrelazan frente a ti? La respuesta, aunque incierta, será aquella que te envuelva en la sabiduría necesaria para escribir tu propio destino. Y al hacerlo, tal vez descubras que el equilibrio no es el final, sino apenas el comienzo de una travesía más profunda. Una noche, envuelto en el silencio inquietante de su habitación, el joven se encontraba luchando contra un torbellino de pensamientos cuando, de repente, algo cambió. Fue como si una brisa fresca cruzara el umbral de sus sueños, llevándolo a un lugar donde la realidad parecía desdibujarse. Allí, entre sombras y luz, descubrió un poder que hasta entonces había permanecido oculto. Un poder que le permitía ver y alterar las injusticias que nos atormentan día a día. En ese mundo paralelo, las lágrimas del sufrimiento se transformaban en sonrisas de esperanza. Al principio, la tarea le resultó aterradora, pero también irresistible, como sentir que caminas sobre una cuerda al borde del abismo. A medida que dominaba sus visitas a este nuevo mundo, el joven comenzaba a notar que aquellos que siempre habían mantenido el control empezaban a tambalear. Intentaban, sin éxito, aferrarse a su viejo reinado de injusticia y egoísmo. Ellos, los perpetuadores de un desbalance tan común en el mundo real,
estaban perdiendo las riendas. La justicia, esa dama ciega en la que muchos ya no creían, sonreía desde las sombras, y él, un muchacho más con sus propias luchas internas, comprendía que su verdadera fuerza residía en su capacidad para ver más allá de la superficie, en esa sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo dejar que las fuerzas del bien tomen las riendas. Viviendo entre ese mundo místico y su vida cotidiana, el joven aprendió que no siempre es necesario el poder para provocar el cambio. Descubrió que la verdadera justicia no grita, sino que susurra, y que a menudo se esconde en los rincones más oscuros de nuestros corazones. Es una danza sutil entre la fuerza bruta y la compasión liberadora. Pero, ¿qué ocurre cuando el único camino hacia la justicia nos enfrenta a nuestros propios miedos y secretos? Cuando el poder verdadero es en parte conocimiento y el resto un acto de fe, las decisiones más pequeñas pueden cambiar no solo nuestro destino, sino el equilibrio de todo cuanto nos rodea. Desde los recovecos oscuros de una ciudad común, un joven, que nunca se había sentido particularmente especial, descubre una puerta, un pasadizo secreto hacia un universo donde las reglas del juego son diferentes. Aquí, cada decisión se mide por su impacto en la balanza de la justicia. Los poderosos del mundo real, acostumbrados a torcer la verdad a su favor, empiezan a perder el control frente a esta dimensión donde el equilibrio se restablece. En este mundo alternativo, las injusticias que tanto daño causan son revertidas, brindando una segunda oportunidad a aquellos que clamaban por un poco de equidad. Al principio, la incertidumbre lo abruma. La responsabilidad de usar este don no es ligera. Enfrenta sus propios miedos e inseguridades, pero a medida que aprende a conocer y confiar en sí mismo, descubre que no está solo. Otros elegidos han estado aquí antes, dejando su huella en las paredes de este universo paralelo, juntando sus fuerzas invisibles para protegerlo de ser corrompido. A través de sus ojos, el joven comprende que la justicia es un río que fluye, y su tarea es remover las piedras que impiden su curso. En este viaje, nuestro protagonista se enfrenta a una revelación sorprendente. El verdadero desafío no es manejar el control del otro mundo, sino saber cuándo soltarlo. Al dejar ir y permitir que la justicia emerja, abrazamos una verdad más profunda sobre nuestro propósito y potencial. Tal vez al final lo que realmente importa es aprender a escuchar y entender la melodía del universo que nos guía. ¿Te imaginas qué melodía resuena dentro de ti? En este viaje fascinante, nuestro joven protagonista enfrenta un dilema que resuena con cada uno de nosotros. ¿Estamos realmente listos para abrazar el poder de cambiar lo injusto? Si aún no formas parte de nuestra comunidad, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna revelación. Dale like a este video si te sientes conectado con esta poderosa historia. Y no olvides activar las notificaciones para estar siempre al tanto de nuestros próximos capítulos. Si este mensaje resuena profundamente, si sientes que tu próximo nivel está comenzando a alinearse, comenta 77 abajo. ¿Por qué 77? En los sistemas numerológicos y espirituales, 77 representa abundancia infinita y equilibrio perfecto. Es un código energético que significa que tus manifestaciones están cristalizando en forma. Cuando encuentras 77, no es solo una señal, es un espejo que refleja que tu realidad interna se está armonizando con tu potencial más elevado. Al escribir 77, no estás solo participando, estás activando. Estás reclamando tu alineamiento y convirtiéndote en un punto de resonancia para lo que estás listo para recibir. Este viaje no es solo del protagonista, es el nuestro también. Cada decisión que tomas, cada enfoque que eliges,
refleja tu compromiso con la justicia y el equilibrio en tu propia vida. Así que, ¿qué tan comprometido estás para hacer de este mundo y de ti mismo una mejor versión? Únete a nosotros y explora esa conexión más allá del control, hacia el reino donde la verdadera justicia reside. En un rincón olvidado de nuestra realidad, él, un joven aparentemente común, se vio arrojado a la responsabilidad de dos mundos. Su descubrimiento comenzó de forma accidental. Un simple susurro al viento lo llevó a un mundo paralelo donde lo impensable se torna posible. Allí, lo que en el mundo real es una injusticia sin fin, encuentra su justa resolución. Desde el primer momento, sintió como si la balanza de la justicia finalmente estuviera de su lado, otorgándole la oportunidad de rectificar lo que había dado por perdido. Enfrentándose a este poder inusual, carga con el peso de mantener la armonía entre estos dos universos. Las fuerzas que lo mueven intentan atraparlo, desesperadas al ver que están perdiendo el control que una vez ejercieron sin piedad. Él oscila entre ser un salvador titubeante y un joven en busca de su propia identidad. En cada cruce entre lo real y lo paralelo, la línea se desdibuja, cuestionando su percepción de lo que es verdadero y lo que es justo. En este viaje por dualidades, la transformación del joven brinda una lección invaluable. El poder real brota no del dominio que uno ejerce, sino de la capacidad de soltar y confiar en la justicia inherente en cada alma. En esta danza entre lo tangible y lo etéreo, la verdad se revela en lo más inesperado y las sombras del control se desvanecen cuando permites que la luz que irradie de ti guíe tu camino. Quizás, al liberar las amarras, encuentres algo mucho más valioso que el simple acto de controlar. Desde el momento en que descubres ese portal hacia un mundo paralelo, las piezas de un rompecabezas invisible comienzan a encajar en tu mente. Eres el elegido, una figura singular en un universo vasto, encargado de corregir las distorsiones de justicia del mundo real. Cada paso que das está impregnado de dudas y temores, pero también de una emoción indescriptible, mientras te sumerges en este viaje improbable. En ese mundo paralelo, las injusticias se disuelven como sombras al amanecer, y sientes cada corrección como un triunfo personal. Ellos, los que alguna vez parecieron imbatibles, están perdiendo el control. Es como si sus manos, acostumbradas a apretar con fuerza, empezaran a temblar, y tú, con todas tus imperfecciones, con tus propias inseguridades que luchan por salir de las sombras, te levantas como un bastión de esperanza. La justicia, esa fuerza etérea que resplandece desde lo más hondo de tu ser, está de tu lado. En este laberinto de realidades cruzadas, cada injusticia que se corrige afirma tu convicción de que estás destinado a algo más grande. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando uno entiende que la verdadera fuerza no proviene de controlar, sino de liberar? Esa sabiduría, difícil de abrazar, puede transformar incluso las densidades más opacas de las almas. Imagínate un río que encuentra su curso natural solo cuando deja de luchar contra las orillas que lo constriñen. Y es ahí, en esa rendición, donde yacen tanto el poder como la paz. Pero, querido viajero entre mundos, serás capaz de convertir tus propias sombras en fuentes de luz. En el descubrimiento de nuestro propósito, la respuesta aguarda. La noche parecía envolver al joven como un manto pesado. En su corazón, un torbellino de emociones encontradas luchaba por encontrar calma. Sin embargo, en medio de esa oscuridad interna, una chispa de luz emergía, su capacidad para transitar entre mundos. Descubrir este don había sido como tropezar con una puerta que siempre había estado ahí, oculta a plena vista. Sus primeras incursiones en el mundo paralelo le enseñaron que las injusticias que corroen nuestra realidad
tienen su oasis de equilibrio al otro lado. Allí, los viejos paradigmas se desmoronan, permitiendo que la justicia florezca y se mantenga como un eterno faro de esperanza. Pero el camino no es sencillo. Las sombras acechan, intentando desviar su propósito. Ellos, los que han mantenido el control durante tanto tiempo, sienten que su poder se les escapa como arena entre los dedos. Se aferran al miedo y a la ignorancia, herramientas de un mundo que ya no tiene cabida en los mares de justicia que él trae consigo. La incertidumbre todavía ronda sus pensamientos, pero con cada paso que da, fortalecido por las pequeñas victorias en ese mundo alternativo, el joven entiende que la verdadera lucha se libra dentro de él. Es su desafío, su propia batalla contra los miedos y dudas, lo que eventualmente abrirá un camino hacia un nuevo amanecer, donde la justicia no es un ideal lejano, sino una realidad palpable. Pero considera esto: ¿es el control la verdadera fuente de poder o simplemente una ilusión que nos atrapa? Quizás, en la renuncia al control, encontramos la esencia pura de la justicia, esa que reside en el corazón de cada individuo. En este viaje no son las respuestas las que importan, sino las preguntas audaces que te llevan a descubrir lo inesperado en cada esquina de tu alma. A medida que navegas entre lo que fue y lo que puede ser, recuerda que a veces soltar la cuerda es lo que realmente te conecta con el destino que te espera. En un rincón olvidado de la ciudad, un joven observaba su reflejo en un viejo espejo. No era un espejo cualquiera. Al mirarlo, vislumbró un mundo paralelo donde las injusticias terrenales perdían su poder. Aquí, la justicia brillaba como un amanecer inquebrantable, y los gritos sofocados encontraban su eco en la libertad. Al principio, su corazón palpitaba entre la incredulidad y la euforia, sintiéndose un elegido entre mortales comunes. Sin embargo, a medida que exploraba más este universo, comprendía que este don venía con la carga de mantener el equilibrio tanto en su conciencia como entre los dos mundos. Los opresores del mundo real estaban perdiendo el control total, tal como cabía esperar en ese universo alterno donde el joven tenía el poder de enderezar las distorsiones de la realidad. Las injusticias que alguna vez parecieron invencibles se desmoronaban al contacto con su voluntad implacable por el bien común. Pero cada victoria tenía un costo, y cada lucha en el terreno de lo justo retumbaba como un eco atormentador en su mente. La justicia estaba claramente de su lado, pero sus temores e imperfecciones humanas sembraban dudas en cuanto a si lograría sostener esta gran responsabilidad. En el crisol de sus experiencias, una verdad emergía. ¿Podría el verdadero arte de la justicia trascender al simple acto de equilibrar balanzas? En este reflejo de posibilidades, entendió que a veces el poder reside en la decisión de ceder, en la elección consciente de permitir que la naturaleza de las cosas fluya libremente, sin la perturbación de las cadenas del control. Quizás la verdadera justicia radique en reconocer la luz oculta de cada ser un reflejo de esperanza y cambio, aún ante la adversidad más abrumadora. Desde el momento en que te diste cuenta de tu capacidad única para cruzar al otro universo, el mundo parecía haberse abierto de maneras que nunca antes habías imaginado. Al principio, la emoción hizo que tuvieras miedo, sintiendo que cada paso en el mundo paralelo era como caminar sobre un filo. Sin embargo, dentro de ti, una chispa de justicia brilló con esperanza, como un faro en una noche oscura. Eso era lo que te guiaba, lo que te daba fuerza. Sabías que este poder era un regalo y que como tal venía con una gran responsabilidad. Desde la sombra, ellos observaban. Perdían el control mientras tú despertabas a un propósito más grande. En tu camino, los demonios internos parecían erguirse como enemigos: miedo,
inseguridad y duda intentaban enredarse alrededor de tu corazón, tirando de ti hacia la oscuridad. Pero, en lugar de verlo como un obstáculo, comenzaste a darte cuenta de que cada uno de ellos tenía una lección escondida. Aceptaste la idea de que estos demonios no eran simplemente adversarios, sino maestros que ofrecían una sabiduría sutil para aquellos valientes suficientes para escuchar. Con cada batalla interna que librabas, te hacías más fuerte, más sabio y más decidido a equilibrar la balanza de la justicia en ambos mundos. ¿Te has preguntado alguna vez si el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro? A veces, las luchas más intensas ocurren en el paisaje del alma. Tal vez, todo lo que consideramos adversidad sea, en realidad, una oportunidad para descubrir la esencia de nuestra autenticidad y poder. Al abrazar esos demonios internos, no solo desafías tus límites, sino que también podrías encontrar las respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. El siguiente capítulo se convierte en una invitación a explorar la justicia que llevas dentro. Imagina vivir entre dos realidades, un mundo donde las injusticias se corrigen como por arte de magia. Eres el elegido, aquel que puede cruzar el umbral y luchar por el equilibrio entre lo que es y lo que debería ser. Cada paso que das en este camino desconocido se siente como caminar sobre una cuerda floja, pero es precisamente eso lo que te enriquece. La tentación de controlar cada hilo es enorme, pero sabes que la verdadera fortaleza viene de otro lugar, de la elección consciente por la justicia y no por el poder absoluto. Enfrentarte a tus propios miedos es tan esencial como respirar, pues solo cuando aceptas esas sombras internas puedes comenzar a iluminar las de los demás. Puede parecer que ellos, los que oprimen y dominan, están perdiendo el control. Sin embargo, no debes subestimar el poder que poseen. La balanza puede inclinarse de varias formas, pero mientras te mantengas fiel a tus principios y no te dejes consumir por la necesidad de dominar, la justicia seguirá firmemente de tu lado. Esa es tu fortaleza y tu legado, y es en esta travesía donde nace una pregunta profunda. ¿Es el auténtico poder una conquista sobre los demás o una reconciliación con uno mismo? Te encuentras en una encrucijada donde lo que verdaderamente importa es el viaje personal que emprendes para comprender esta paradoja. La respuesta a este enigma podría cambiar no solo tu destino, sino también el curso de los mundos que tocas. ¿Quién serás al final del camino cuando las capas de control se deshagan y solo quede la esencia de la justicia que resides en ti? En medio de la multitud y el bullicio del día a día, un joven en apariencia común ha descubierto una verdad extraordinaria. Él es el elegido capaz de atravesar la fina capa que separa nuestra realidad de un mundo paralelo. Este misterioso lugar ofrece una segunda oportunidad para corregir las injusticias que nos aquejan, donde aquellos que han sido agraviados encuentran una salida y la justicia finalmente prevalece. A medida que nuestro héroe aprende a navegar entre ambos mundos, se enfrenta a desafíos que pondrán a prueba no solo sus habilidades, sino también su moral y fortaleza interior. Empapado de dudas y conflictos internos, el joven elegido sabe que su poder es una espada de doble filo. Con cada decisión que toma en el mundo paralelo, el control que el otro lado intenta imponer sobre nuestra realidad se debilita lentamente. Aunque podría caer en la tentación de manipular el destino a su favor, el joven comprende que verdadera justicia no se trata de aniquilar la oscuridad con más oscuridad, sino de encontrar la luz en el corazón de la incertidumbre. Un camino lleno de revelaciones le enseña que la fuerza reside en la sabiduría de saber cuándo dejar ir. En este viaje de autodescubrimiento, es posible que el mayor regalo del universo
no sea el poder de cambiar lo que percibimos como injusto, sino el aprendizaje de aceptar y crecer a través de ello? En este vínculo inquebrantable entre los dos mundos, nuestro joven héroe encuentra que la verdadera justicia es una danza delicada entre el ser y el hacer, entre el pasado y el futuro, donde el maestro Jedi en cada uno de nosotros lidia no solo con las sombras externas, sino también con los propios miedos del alma. ¿Podrías ser tú ese Jedi en tu propia historia? Las noches eran cada vez más largas para él desde que descubrió su conexión con el mundo paralelo. Este joven, que alguna vez se sintió insignificante en un vasto universo, ahora sostenía en sus manos la posibilidad de equilibrar injusticias colosales. Sin embargo, la responsabilidad pesaba en sus hombros y la tensión de mantener dos realidades simultáneas era casi insoportable. A medida que navegaba entre el caos controlado del mundo real y la justicia naciente del otro lado, comenzaba a comprender que el mayor enemigo a vencer no era externo, sino que habitaba dentro de él mismo. Una batalla sin cuartel se libraba en su mente y corazón, pues las decisiones que tomaba no solo afectaban su destino, sino también el de aquellos que no sabían de su lucha interna. Dudar de sí mismo era parte del proceso, pero la convicción de estar del lado de la justicia le otorgaba una fuerza renovada. Saber que en un universo donde el control escapaba de sus manos, su capacidad de dejar ir y confiar en su intuición era lo que verdaderamente lo dotaba de poder. Lo impulsaba a seguir adelante firme en su propósito. Es curioso cómo al enfrentar tus miedos internos puedes llegar a redescubrir partes ocultas de ti mismo, revelando dones que antes considerabas inalcanzables. Las batallas más grandes no siempre se pelean en campos visibles. A veces el mayor campo de batalla es la mente humana, donde la clave no es vencer, sino liberar. En una paradoja insólita, tal vez el camino hacia la verdadera justicia resida no en doblegar al adversario, sino en hallar la paz contigo mismo, permitiendo que esa armonía interior resuene y transforme todo a tu alrededor. Desde el momento en que sus ojos se abrieron hacia el otro lado, la realidad de nuestro joven héroe se transformó en un torbellino constante. Bendecido con visiones que revelan un mundo donde las injusticias de aquí son corregidas allá, se encuentra navegando un mar de emociones intensas. Al principio, la confusión y el miedo acechan cada paso que da, como sombras traicioneras en una noche sin luna. Sin embargo, a medida que las piezas de este rompecabezas se unen, descubre que es el elegido en una guerra silenciosa donde las cadenas de la opresión comienzan a romperse. Los rostros de quienes sufrieron adquieren un nuevo matiz y él sabe que en aquel otro mundo la justicia tiene un aliado poderoso. Pero la senda de la justicia no es un camino sencillo de transitar. Su capacidad para acceder a esa dimensión le obliga a convertirse en el guardián de un frágil equilibrio. Sin quererlo, debe enfrentarse no solo a las fuerzas que quieren mantener el statu quo, sino también a sus propios fantasmas, aquellas dudas que corroen la voluntad, esa constante batalla interna entre el bien y el mal que todos enfrentamos en algún momento. Se da cuenta de que, aunque puede cambiar muchas cosas allá, nada podrá transformar aquí sin el coraje de enfrentar sus propios miedos y asumir las consecuencias de cada elección. En este delicado baile entre mundos, se desvela un secreto que todos debemos confrontar. ¿Sigue siendo la justicia un ideal en las sombras o es el faro que ya ilumina sin saberlo nuestras decisiones? Así como el viento que sopla agitando el mar, a veces es al dejar ir la idea de control absoluto que encontramos la verdadera fuerza interior. La justicia no es algo ajeno a nosotros, sino la llama que arde en cada corazón dispuesto a reconocer su luz. Y quizás en esa aceptación se esconda la clave para algo monumentalmente más grande.
¿Estás No, estás dispuesto a permitir que esa luz brille. Tu camino acaba de cruzarse con un destino del cual nunca imaginaste ser parte. Eres el elegido, el puente entre dos realidades donde la balanza del destino se inclina hacia el lado opuesto. La justicia, aquella que a menudo parece dormida en nuestro mundo real. En este espacio paralelo, donde tus decisiones tienen un poder genuino, sentirás el peso del control escapando de las manos de aquellos que una vez gobernaron con puño de hierro. Aquí, la esperanza no es solo un anhelo, sino una presencia tangible que camina a tu lado, inquebrantable y dispuesta a guiar cada paso. Mientras navegas por las sombras de este nuevo mundo, te enfrentarás a tus propios miedos, tus demonios personales que intentarán aferrarte al pasado, ese pasado donde la injusticia era una norma aceptada. Pero ahora tienes la oportunidad de redimir tu historia personal y la de muchos más. Tus acciones comienzan a escribir un relato alternativo, uno que inspira no solo por la lucha, sino por la transformación interna que experimentas al comprender la verdadera esencia del poder. La pregunta que se despliega ante ti es sorprendente. ¿En qué lugar residirá tu fortaleza cuando descubras que el control es solo una ilusión efímera? La clave ahora es dejarlo ir, entender que la verdadera justicia está intrínsecamente conectada con la sabiduría de abrazar el cambio y soltar lo que nunca nos perteneció. A medida que avanzas, empieza a cuestionarte qué es lo que realmente deseas lograr cuando la justicia ya no sea un campo de batalla, sino un estado del ser que naturalmente emana desde tu interior. Un misterio profundo envuelve cada paso del joven mientras transita entre la niebla de lo desconocido hacia la claridad del despertar. A primera vista, su vida parece ordinaria, pero dentro de él late un universo de posibilidades y decisiones trascendentales. Al principio la incertidumbre lo consume, pero es ese mismo sentimiento el que lo impulsa a cruzar el umbral hacia un mundo paralelo donde las injusticias se ajustan y el caos se desintegra. El viaje es aterrador y fascinante a partes iguales, una danza entre lo que ha sido y lo que podría ser, mientras cada elección lo acerca más a su propia verdad. Este viaje emocional lo lleva a confrontar sus miedos y las sombras que se ciernen sobre su espíritu. Mientras se enfrenta a fuerzas que buscan mantener el control y el desequilibrio, descubre la luz que emana del alma, revelando que la justicia no es solo una palabra, sino un acto en continuo movimiento. El joven comprende que no está solo. La justicia está al lado de aquellos que se atreven a mirar más allá de las apariencias y a escuchar la voz silenciosa de la equidad. Cada desafío y victoria se convierte en una lección que lo fortalece para cuidar el delicado equilibrio entre los dos mundos. Pero ¿qué sucede cuando se da cuenta de que el poder reside en soltar las riendas y confiar en la fuerza que gobierna con sabiduría más allá de la ambición humana? Es en ese momento cuando nos asomamos al portal de un descubrimiento aún más grande. La verdadera pregunta que emerge no es cómo controlar el mundo, sino cómo permitir que el alma se convierta en la brújula que guía el curso hacia un horizonte donde la justicia no es el destino, sino el camino. En este liminar, el joven se enfrenta a una elección aún más profunda: dejar de luchar con las sombras y abrazar la luz que ya habita en su interior. En un rincón olvidado del pueblo, entre sombras y destellos, un joven llamado Mateo comienza a descubrir un poder que nunca imaginó tener. Accede a un mundo paralelo donde las injusticias del mundo real se tornan justicia tangible. Al principio, la emoción está mezclada con la confusión. Cada paso en este mundo alternativo le muestra cómo las tramas de corrupción se deshacen y las voces silenciadas encuentran eco. Pero,
Mientras Mateo aprende a navegar este dominio, comprende que su misión va más allá de ganar batallas. Es una lucha constante por mantener el delicado equilibrio entre lo justo y lo caótico. Su corazón palpita con la verdad de que esta rebelión silenciosa quizás sea lo que finalmente despierte a la justicia dormida. Cada día, la aventura de Mateo lo absorbe más, llevándolo a cuestionar qué significa realmente la victoria. Él se enfrenta a sus propios demonios, esas inseguridades que una vez lo hicieron dudar de su fuerza, pero al mismo tiempo, en este plano etéreo, cada uno de sus actos resuena con una poderosa verdad. El control absoluto es un espejismo. Los poderosos del mundo real comienzan a perder su control. Su dominio mengua con cada acción que Mateo ejecuta en este lugar, donde la justicia prevalece sin tregua. Y es allí, entre sombras que antes parecían invencibles, que Mateo encuentra en la justicia un compañero inesperado. Y entonces surge la gran reflexión. En este mundo de equilibrios efímeros, quizás no se trate de luchar contra el control, sino de aprender a danzar con él. Puede ser que el verdadero poder esté en la aceptación, en permitir que la justicia fluya a su manera, así como el río que esculpe montañas con paciencia milenaria. Tal vez la justicia encuentre su camino, no a través de la fuerza, sino de la sutilidad de su fluir. Y en este baile de incertidumbres, ¿qué nuevas formas de justicia estarán esperando ser reveladas? Has recorrido un intenso viaje con nuestro joven héroe y ahora sabes que la justicia siempre prevalece. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna parte de esta emocionante historia. Si te ha inspirado, dale un me gusta al video y activa las notificaciones para ser el primero en descubrir nuevos episodios. Deja el comentario 77 si sientes que también eres parte de esta batalla épica por la justicia y comparte esta aventura con tus amigos para que puedan descubrir el poder que reside en cada uno de nosotros. Juntos podemos cambiar el mundo.